Bienvenidos. Este es un espacio donde las historias laten con fuerza. Relatos de amor, de secretos y de traiciones, que se escuchan mejor con calma, con la voz grave que acaricia cada palabra. Si quieres acompañarnos en cada capítulo, suscríbete, activa la campanita y sé parte de esta comunidad donde cada historia se convierte en experiencia. Ahora, dejemos que la narración comience. El amanecer se filtraba por la ventana de Laura, extendiéndose como un manto tibio sobre la habitación. La luz recorría la madera clara, acariciaba la taza de café humeante y dejaba en el aire ese aroma profundo, el mismo que ella siempre asociaba con la promesa de un nuevo comienzo. Laura tenía 34 años. Vivía sola, en un apartamento cercano al río, donde el crujido de las tuberías antiguas se mezclaba con el murmullo distante del tráfico. Era arquitecta, o más bien, una mujer que empezaba a preguntarse si la arquitectura la había elegido a ella, o si simplemente había seguido lo que su familia llamaba una buena carrera. Cada mañana ordenaba los lápices por tonalidades. No porque los usara todos, sino porque ese gesto le otorgaba una ilusión de control. Un control que no siempre tenía sobre su vida. Y mientras alineaba los colores, la golpeaba un pensamiento. ¿Y si este orden no es más que una fachada para ocultar el desorden que llevo dentro? Su madre solía llamarla 3 veces al día. Esa mañana, solo una. Laura sintió libertad, mezclada con culpa. Abrió la ventana. El aire frío entró con olor a pan tostado de la cafetería del piso de abajo. En la mesa había señales. Un sobre sin abrir. Una llave que no recordaba haber hecho copiar. Una llamada perdida. A las 2:17 de la madrugada. Laura los miró como si no importaran, pero su mano tembló al rozar la llave. Respiró hondo. Hoy será distinto, se dijo. Cerró la puerta. La llave tintineó. Metálica, seca, como si anunciara algo. Bajó las escaleras. En el 4º piso escuchó un golpe ahogado, dentro de su propio departamento. Se detuvo, su piel se erizó. No volvió atrás. Siguió bajando, con ese miedo pequeño, casi imperceptible. El día comenzó. Mateo tenía manos ásperas, como quien ha trabajado en demasiados oficios sin asentarse en ninguno. Sus uñas siempre estaban limpias, pero el borde de sus dedos mostraba rastros de pintura, polvo, grasa. Según el día, decía que era fotógrafo. A veces decía que era restaurador o guía turístico. La verdad era más difusa, escondida bajo capas de historias que él contaba con naturalidad, como si realmente las hubiera vivido. A menudo la gente lo describía como encantador, pero un encanto que dejaba una sombra detrás, algo que no terminaba de encajar, como un cuadro ligeramente torcido. Vivía en una habitación alquilada, en un edificio antiguo donde las puertas tenían ese olor a madera húmeda y barniz barato. Sobre su mesa había una pequeña caja metálica, abollada, que guardaba siempre cerrada. Cada tanto la abría apenas un segundo, y luego la cerraba de inmediato. Aquel objeto parecía tener peso emocional, no material. Esa mañana revisaba su teléfono. Una conversación borrada. Un mensaje que decía, «Te dije que no te involucraras». Sudaba ligeramente pese al frío. «No tengo opción», murmuró sin convencerse del todo. Luego se miró al espejo. Barba de 2 días, ojos verdes con un cansancio que intentaba disimular. Se pasó la mano por el pelo, mientras la vibración del móvil lo obligó a mirar otra vez. La pantalla mostraba un nombre que hizo que todo su cuerpo se tensara. No contestó. Dejó el móvil boca abajo y salió de la habitación con pasos silenciosos. Esa tarde debía entregar unas fotos para un cliente y, según él, también tenía una misión personal: empezar de cero, ser alguien distinto. Pero la vida rara vez deja que uno empiece de cero, sin cobrar un precio. En la avenida, mientras el viento arrastraba hojas secas que raspaban el pavimento, Mateo la vio por primera vez. Laura.
Cruzaba la calle con un plano enrollado bajo el brazo y un gesto de concentración casi frágil. No se dijeron nada. Ni siquiera se miraron directamente. Pero él sintió algo en el estómago. No, amor. No todavía. Una especie de reconocimiento inexplicable, como si hubiera visto una foto de ella antes, aunque sabía que no. Rebuscó en su bolsillo, tocó la caja metálica, la cerró con fuerza, y siguió caminando. Al caer la tarde, mientras el cielo se teñía de un naranja espeso, Mateo volvió a sentir su móvil vibrar. Esta vez leyó el mensaje completo. Si ella descubre la verdad, estás perdido. El viento sopló frío, y Mateo, en lugar de volver a casa, caminó hacia la dirección del estudio arquitectónico donde la había visto entrar. No sabía por qué. O tal vez sí, pero aún no quería admitirlo. El estudio donde trabajaba Laura olía a café recalentado, a tinta, y a ese polvo fino que dejan las maquetas cuando se lijan. Las luces blancas resaltaban los detalles, y también las ojeras de todos los que pasaban allí jornadas interminables. Laura salía tarde. Había llovido, y el asfalto brillaba como si alguien hubiese derramado un espejo líquido. Mientras esperaba el autobús, sintió que alguien se acercaba. No un paso apresurado, sino la presencia suave de alguien que intenta no asustar. «Perdona, ¿tienes la hora?», preguntó el hombre de voz cálida. Ella levantó la mirada y reconoció a Mateo, aunque no sabía su nombre. Le dio la hora. Él sonrió apenas, con esa mezcla de seguridad y cierta inquietud en los ojos. «Te vi salir hace un rato. Trabajo cerca, creo». «A veces», dijo, como si se confesara sin querer. Hubo un silencio pequeño, no incómodo, pero sí extraño. La lluvia empezaba a oler a tierra mojada. «Me llamo Mateo», agregó. Ella dudó un segundo. «Laura». No hablaron más. El autobús llegó con un chirrido metálico, y él hizo un gesto para despedirse. No intentó subir, aunque claramente no esperaba a nadie más. Pero cuando Laura tomó asiento, vio por la ventana que Mateo seguía allí, quieto bajo la lluvia fina, mirando el pavimento, como si buscara algo que se le hubiera caído del alma. A mitad del trayecto, Laura revisó su bolso y notó algo extraño. La llave desconocida había desaparecido. Juraría haberla puesto ahí esa mañana. Revisó cada bolsillo, cada compartimento. Nada. Su corazón latió más rápido. No tenía explicación. Cuando llegó a casa y abrió la puerta, notó un detalle mínimo pero evidente. La ventana del salón estaba abierta. Ella la había dejado cerrada. Recordaba el clic del marco. El viento frío le golpeó la cara. Un olor muy tenue a perfume masculino rondaba el aire, casi imperceptible, algo amaderado, con notas de cedro. Tomó su móvil, con la mano temblando. Marcó el número de su madre, pero antes de que sonara, una notificación apareció en la pantalla. «Llave encontrada». Un mensaje sin remitente. Laura dejó caer el teléfono sobre el sofá. El sonido seco resonó por toda la habitación. Los días siguientes fueron un tejido de encuentros casuales entre Laura y Mateo. Caminaban por las mismas calles. Coincidían en la misma cafetería, donde el aroma a canela siempre flotaba en el aire, o terminaban compartiendo algunos minutos en la parada del autobús. No era coincidencia, pero ella no lo sabía. Laura empezó a notar detalles que no sabía interpretar. Un comentario de Mateo sobre un edificio al que ella nunca había dicho que trabajaba. Una referencia a su barrio, que ella no recordaba haber mencionado. Un gesto de él, evitando responder cuando ella le preguntaba por su oficio. Mateo hablaba poco de sí mismo. Casi siempre desviaba la conversación hacia ella, como quien estudia un mapa en silencio. Una tarde, mientras Laura le contaba sobre un proyecto, él parecía ausente. Miraba su móvil, con el ceño fruncido. «¿Pasa algo?», preguntó ella. Él guardó el móvil con rapidez. «Nada. Trabajo. Ya sabes cómo es».
Pero ella sintió que era una mentira. No supo por qué, pero su cuerpo lo percibió antes que su mente. Esa misma noche, al llegar a su apartamento, encontró en el suelo, junto a la puerta, un objeto pequeño, la llave perdida. Pero ahora estaba atada con un hilo rojo, como si alguien quisiera asegurarse de que no pasara desapercibida. Laura tragó saliva. La textura fría del metal parecía vibrar en su mano. Al entrar, encendió la luz. Todo estaba en su lugar. O casi todo. El sobre sin abrir ya no estaba sobre la mesa. Se detuvo en seco, con el corazón golpeando su pecho. ¿Quién estuvo aquí?, susurró. Al girarse, vio por la ventana del edificio de enfrente una sombra que se movió rápido, como si alguien hubiera estado observando y se escondiera al ser visto. La noche olía a humedad y a peligro. Laura decidió seguir a Mateo sin que él se diera cuenta. Lo vio caminar rápido, entre el bullicio del mercado nocturno. El olor a frutas maduras y especias se mezclaba con la electricidad del ambiente. La gente hablaba, reía, discutía, pero Laura solo podía escuchar el sonido de sus propios pasos, intentando no llamar la atención. Mateo llegó a un callejón estrecho, iluminado por una sola farola que parpadeaba. Allí lo esperaba un hombre de traje gris, con la voz gruesa. «Te advertí», gruñó el hombre. «Tenías una tarea, no involucrarte con ella». Laura sintió un sudor helado recorrerle la espalda. Mateo apretó los dientes. «Estoy haciendo mi parte». «¿Ah, sí? Pues ella también lo está haciendo». «¿O no le dijiste que el sobre era para nosotros?» Laura sintió que el mundo giraba. ¿El sobre desaparecido? ¿Mateo sabía de él? El hombre siguió. «La llave la dejaste caer tú, imbécil. Ella la encontró. Sabe demasiado». «No lo sabe», respondió Mateo casi suplicando. «Si descubre por qué estás realmente cerca de ella. Estás acabado. Y no solo tú». Mateo no respondió. Laura retrocedió un paso, sin darse cuenta de que una caja metálica cayó del bolsillo de Mateo, cuando él se movió. La misma que él solía abrir apenas un segundo en su habitación. El sonido metálico la delató. Mateo giró. Ella quedó congelada. Él dio un paso hacia ella. Los ojos verdes ya no eran cálidos. Eran los ojos de alguien acorralado por su propia mentira. «Laura, no es lo que crees». Ella sintió en la boca el sabor seco del miedo. Retrocedió. Corrió entre la multitud, sin saber a dónde. Las luces del mercado se volvieron manchas borrosas. Su respiración ardía. Su corazón golpeaba. El olor a carne asada, a incienso, a lluvia. Todo se mezclaba en un torbellino confuso. Cuando llegó a casa, el sobre estaba sobre la mesa, abierto. Dentro había solo una frase escrita a mano. «No confíes en él». El papel olía a tabaco y a tinta fresca. Laura dejó caer el sobre, cerró los ojos y escuchó, del otro lado de la puerta, un golpe suave. 1, 2, 3. No se atrevió a abrir. Los días se volvieron caóticos. Laura no contestaba las llamadas de Mateo. Él dejaba mensajes desesperados. «Déjame explicarlo. No estás en peligro. No quería hacerte daño». Ella no le creía, o quizás temía creerle. El viento de otoño arrastraba hojas secas por la calle, golpeando la puerta de su edificio con un murmullo difícil de ignorar. Una tarde, al volver del trabajo, encontró su departamento registrado. No habían robado nada, pero los cajones estaban abiertos, y el olor a perfume amaderado, el mismo de aquella noche, llenaba el ambiente. Era él. Tenía que ser él. Laura tomó solo una mochila con lo esencial y se marchó. Sus manos temblaban mientras cerraba la puerta con 2 vueltas de llave. Esa noche durmió en un hotel barato. Sábanas ásperas, olor a humedad, ruidos en el pasillo. Se sintió pequeña, vulnerable, como si ya no pudiera confiar en su propio juicio. Mientras intentaba dormir,
Un mensaje entró. Laura, no me obligues a buscarte. No era Mateo. Era el número desconocido. Laura decidió enfrentar a Mateo. No por valentía, sino porque ya no soportaba vivir en una fuga perpetua. Se reunieron en un parque casi vacío. El olor a césped húmedo y el canto lejano de un pájaro daban un contraste extraño a la tensión entre ellos. Mateo parecía más delgado, más cansado. No fui yo quien entró a tu casa, dijo él sin rodeos, pero debí contártelo antes. El sobre, yo debía recuperarlo. ¿Para quién?, preguntó ella. Él dudó, miró sus manos. Para gente peligrosa, gente a la que le debo algo, algo muy serio. Ella sintió un escalofrío. ¿Y yo qué tengo que ver? Mateo levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de culpa. Mucho más de lo que imaginas. Laura dio un paso atrás. El olor a tierra mojada se volvió más intenso, casi nauseabundo. Mateo, dime la verdad. Toda. No puedo, susurró. Si lo hago, te pongo en riesgo. Ella sintió rabia, dolor, incredulidad. Ya me pusiste en riesgo. Mateo bajó la mirada. No la miró cuando dijo, lo siento. Ella se alejó sin mirar atrás. Pero antes de salir del parque, escuchó un ruido metálico bajo sus pies. Una caja pequeña, la misma caja metálica de él, abierta. Dentro, una foto vieja, borrosa, una niña pequeña, con un lazo rojo en el cabello. Y detrás, escrito a mano, protégela. El viento agitó las hojas alrededor de Laura, como si la historia quisiera empujarla hacia un lugar que aún no entendía. Laura había experimentado miedo antes en su vida. Miedo a fallar, miedo a no encajar, miedo a decepcionar. Pero este era distinto. Este era un miedo que tenía olor, una mezcla amarga entre óxido y humedad, como si el pasado hubiera estado oxidándose en silencio dentro de alguna caja enterrada. Caminaba por un barrio antiguo, donde las paredes estaban cubiertas de grafitis descoloridos, y el aire olía a sopa de verduras que escapaba de las ventanas entreabiertas. A cada paso, el pavimento irregular la hacía tambalearse, como si la ciudad misma la empujara a regresar, a no seguir escarbando. Pero ella avanzaba, porque ya era demasiado tarde para parar. La foto encontrada en la caja metálica la había llevado allí, a una calle estrecha, donde las fachadas parecían susurrar historias que nadie quería recordar. La mujer mayor que la recibió abrió la puerta solo un palmo, dejando escapar un olor a jabón de lavanda y madera vieja. Busco información sobre esta niña, dijo Laura extendiendo la foto. Sus dedos temblaban ligeramente, pero su voz curiosamente no. La mujer tomó la foto. La observó largo rato. Sus ojos arrugados se hicieron más pequeños, como si escarbaran recuerdos enterrados con tierra húmeda. La recuerdo, susurró, como si decirlo en voz alta rompiera una promesa con el pasado. Tenía ese lazo rojo. Siempre ese lazo rojo. Laura sintió un tirón en el estómago. El lazo. Uno igual estaba dentro de la caja bajo el piso de su casa de infancia, aunque ella todavía no lo sabía. Ese conocimiento llegaría después, como un puñal. ¿Quién era?, preguntó. La mujer la observó detenidamente, acercando la cara, casi olfateándola. Laura sintió el aroma a sopa, a ropa guardada demasiado tiempo, y algo más, un perfume suave, parecido al que usaba su madre. «Eres igual a la madre», dijo la mujer con voz quebrada. «Igual, igual». Laura retrocedió un paso. El aire se volvió pesado, espeso, casi imposible de respirar. «¿Mi madre?», preguntó. Su propia voz sonó distorsionada, como si hablara desde adentro de un túnel. La mujer asintió. «Sí. ¿Y tú? Tú no deberías estar aquí. Necesito saber quién es esta niña», insistió Laura. Entonces la mujer dijo algo que Laura tardaría días en digerir. «Esa niña desapareció. Pero no se perdió. Alguien la tomó. Y tu familia quedó marcada desde entonces».
Hizo una pausa. La niña tenía un protector, un muchacho, de ojos verdes. Siempre la acompañaba. Los ojos verdes. Mateo. Laura sintió un mareo súbito, una ola que le golpeó la nuca. Se apoyó en la pared para no caer. Él estaba ahí, murmuró. ¿Por qué no lo recuerda nadie? ¿Por qué nadie me habló de esto? La mujer cerró la puerta casi por completo, dejando solo un hueco por donde se colaba un rayo de luz amarga. Porque nadie quiere hablar de lo que no se pudo resolver, dijo. Y hay quienes, incluso hoy, prefieren mantener esto oculto. Ya ha sido demasiado lejos. Y cerró la puerta. Laura caminó sin rumbo por calles empedradas, mientras las luces amarillentas de los faroles formaban halos que parecían moverse. Sentía un frío que no tenía nada que ver con la temperatura, un frío que nacía entre las costillas y se extendía, lento, hacia los brazos y las piernas. Su móvil vibró. Un mensaje, sin remitente. Otra vez. No regreses a casa. Laura levantó la vista. Nadie alrededor. Solo el sonido del viento rozando las hojas, un perro ladrando a lo lejos, y la sensación de que la estaban observando desde algún punto que no alcanzaba a identificar. Siguió caminando. Pero ahora lo hacía rápido, casi corriendo. Giró por una calle transversal. Un coche negro pasó demasiado cerca, demasiado lento, con las ventanillas tintadas. Ella sintió un sabor metálico en la boca, miedo. Horas después, al llegar al hotel donde se estaba quedando, encontró la puerta entreabierta. El pasillo olía a detergente barato y a algo más, a perfume amaderado, el mismo. Entró en la habitación con pasos lentos, midiendo cada respiración. Todo parecía igual, pero sobre la cama había un objeto. La caja metálica, la misma, con la foto adentro, y otra nueva, más reciente. Una foto de ella caminando por esa misma calle, horas antes. Laura sintió el mundo contraerse, como si la habitación tuviera paredes móviles que se acercaban lentamente. En la esquina de la foto reciente había algo escrito a mano. No estás sola en esto. La frase no era una promesa, no era consuelo, era una advertencia. Y Laura, por primera vez, entendió que el secreto no era solo de Mateo, ni de su madre, ni de esa niña desaparecida. El secreto era una red que la envolvía a ella, y que nunca la había soltado. Laura decidió enfrentar a Mateo, no porque confiara en él, sino porque ya no sabía en quién más confiar. O quizás porque, en el fondo, algo dentro de ella quería creer que él era la única persona que realmente sabía lo que estaba ocurriendo. Se encontraron en un parque antiguo, casi vacío, donde los árboles eran tan altos que el viento producía un murmullo grave, como un susurro constante. El aire olía a tierra húmeda, a césped recién regado, y a hojas secas aplastadas bajo los pies. Mateo estaba sentado en un banco. Tenía los hombros caídos, la mirada perdida, las manos entrelazadas, como si intentara sostenerse a sí mismo. Cuando la vio acercarse, sus ojos se iluminaron un segundo, pero luego se apagaron de nuevo. Gracias por venir, dijo con voz ronca. No te acostumbres, respondió ella, manteniendo una distancia prudente. El viento sopló fuerte, levantando polvo. Unos niños jugaban lejos, gritando entre risas, completamente ajenos al drama que estaba por desatarse. No fui yo quien entró a tu habitación, repitió Mateo. Laura, créeme, sé que no tienes razones, pero créeme en esto. Ella apretó los labios. El olor a humedad del parque le producía un nudo en la garganta. ¿Quién fue entonces?, preguntó. Él guardó silencio. Demasiado. No puedes seguir protegiendo a todos, dijo Laura. Alguien te controla. Alguien te persigue. Alguien te amenaza. ¿Quién? Mateo apartó la mirada. Su respiración tembló. No es uno.
Son varios, murmuró. Y no son personas que puedas enfrentar sola. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si una gota de agua helada le hubiera caído por la nuca. Dime la verdad, pidió. Toda la verdad. Mateo la miró. Sus ojos verdes, por un momento, parecieron vacíos, como si lo que iba a decir pesara demasiado. Mi historia contigo empezó mucho antes de que nos viéramos en esa calle, confesó. Yo sabía quién eras. Me habían hablado de ti. A mí me encargaron vigilarte, desde que eras niña. Laura sintió una punzada en el pecho. ¿Vigilarme?, susurró. Sí. Mateo tragó saliva, como si las palabras fueran cuchillas. Y fallé cuando más importaba. Fallé cuando desapareció ella. Laura sintió que el aire se volvía irrespirable. ¿La niña?, preguntó. Mateo asintió, lentamente. Eras tú. El mundo se detuvo. El sonido de los niños desapareció. El viento también. Solo quedó un silencio denso, que sabía a hierro, a sangre, a algo roto. No, dijo Laura. No, eso no puede ser cierto. Tu familia te ocultó la verdad, continuó él. La desaparición fue real, pero tú no estuviste perdida mucho tiempo, y quienes te tomaron, te devolvieron. Respiró hondo. Pero no gratis. Laura notó que empezaba a temblar. El banco, el suelo, incluso el aire parecía moverse. ¿Qué querían?, preguntó. Mateo la miró con un dolor tan hondo que casi la derribó. A ti. Siempre te quisieron a ti. Laura retrocedió un paso, luego otro. Sintió el sabor salado del miedo en la lengua. No entiendo, dijo, la voz quebrada. Por eso me tenían vigilándote, admitió él. Por eso me involucraron, porque yo estuve ahí esa noche. Yo vi lo que hicieron. Ella cerró los ojos. Su cuerpo entero temblaba. ¿Y qué te hicieron a ti?, preguntó. Mateo sonrió con amargura. Me ataron a ellos, con amenazas, con culpabilidad, con mi propia vida. El aroma del parque se volvió insoportable. El mundo parecía girar, lento, como si quisiera tirarla al suelo. No soy tu enemigo, Laura, dijo él, dando un paso hacia ella. Pero has sido parte de mi prisión, respondió ella. Sus ojos se encontraron, y por un instante frágil, Laura sintió algo parecido a compasión, pero también una furia profunda. Dime quiénes son, exigió. No puedo, respondió él. No si quiero mantenerte viva. Ella retrocedió un paso más. El viento levantó hojas secas que golpearon sus piernas. Ya no eres quien decide eso, dijo, y se fue. No corriendo, pero sí con esa determinación de quien está a punto de romperlo todo para reconstruirse. Mientras se alejaba, un ruido metálico llamó su atención. La caja, en el suelo, abierta. Dentro ahora había algo más, un pedazo de papel doblado muchas veces. Lo abrió. Era un mapa, un punto marcado, una frase escrita. Ahí empezó todo, ahí termina. Laura tragó saliva. El aire olía a tormenta, el destino estaba marcado, y no había forma de evitarlo. El lugar señalado en el mapa estaba lejos, casi fuera de la ciudad. Laura condujo durante horas, mientras el sol se hundía detrás de los edificios, tiñendo el cielo de un naranja sucio. El aire dentro del coche olía a plástico caliente, y a su propio sudor nervioso. Con cada kilómetro, sentía que se acercaba no solo a la verdad, sino también a un dolor antiguo, que su mente había enterrado para sobrevivir. Al llegar, encontró un caserón abandonado, en medio de un terreno seco. Las ventanas rotas dejaban escapar un silbido. Cada vez que el viento entraba por alguna grieta, el olor a polvo y madera podrida era tan fuerte que Laura tuvo que taparse la boca. Entró con pasos lentos, sintiendo el crujir del piso bajo sus zapatos. En el salón principal había marcas en las paredes,
Arañazos, dibujos infantiles, restos de cinta adhesiva vieja. Un silencio absoluto que parecía contener memorias atrapadas en el aire. Y allí, en el centro del cuarto, vio algo que la hizo detenerse. Otra caja metálica, más grande, más oxidada. Temblando, la abrió. Dentro había documentos, muchos, todos con su nombre, informes médicos, registros policiales, fotografías que la mostraban de niña, llorando, con ese mismo lazo rojo en el cabello, y una foto más, una de Mateo, con apenas 15 años, sosteniéndola a ella de la mano, protegiéndola. La solidez del mundo se quebró, el aire se volvió espeso, la vista borrosa. «Ahora lo recuerdas», dijo una voz detrás de ella. Laura se giró bruscamente. Su madre estaba en el umbral, con el mismo perfume de siempre, pero con una mirada distinta, vacía. «No debías venir», dijo su madre. «Hicimos todo esto para que no sufrieras». Laura sintió que el corazón le martillaba en el pecho. «¿Qué hiciste?», preguntó. La madre dio un paso. Su voz era fría, cortante. «Te protegimos, de una verdad que habría destruido tu infancia». Una pausa. Pero él apareció. «¿Mateo?», susurró Laura. Su madre asintió. «Nunca debió regresar. Él sabe demasiado. Y tú, eres la llave para recuperarlo todo». Laura retrocedió, tocando la caja metálica con la mano. El metal estaba helado. «¿Qué quieren de mí?», preguntó. Su madre sonrió, una sonrisa triste, casi maternal. «Queremos terminar lo que empezó». Entonces, detrás de su madre, apareció un hombre. El del traje gris, el del callejón, el que amenazó a Mateo. «Tu memoria vale más de lo que crees», dijo. «Y ahora es momento de recuperar lo que perdimos». Laura sintió las piernas ceder, pero antes de que pudiera reaccionar, alguien más entró. Una sombra conocida, un olor a cedro, a viento, a culpa. Mateo. Tenía la respiración agitada, los ojos rojos. «No la toquen», dijo con voz rota. El hombre del traje gris sonrió. «Llegas tarde, como siempre». Mateo avanzó un paso. Laura sintió un sabor metálico en la boca, adrenalina pura. «Laura», dijo él sin apartar la mirada de los otros. «No hice todo bien. Te fallé muchas veces. Pero te prometí protegerte, y ahora es lo único que me queda». Su madre habló entonces. «Sabes lo que viene, sabes lo que debes hacer». Mateo cerró los ojos, respiró hondo. «Sí», dijo él. «Lo sé». Laura sintió que el mundo se partía en dos. «Mateo, no», susurró. Él giró la cabeza. Por primera vez desde que se conocieron, ella vio en sus ojos algo puro, algo que no era mentira, algo que quizás era amor, o algo más profundo que el amor. «Lo siento», dijo él. Entonces sacó algo de su bolsillo. Un dispositivo, pequeño, negro, con un solo botón. La madre gritó. «¡No te atrevas!». Pero era tarde. Mateo presionó el botón. Una explosión sorda sonó en algún lugar del caserón. Las luces parpadearon, las ventanas temblaron. El hombre del traje corrió hacia la salida. La madre también. Mateo miró a Laura, con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Corre», susurró. «No te dejaré», ella respondió. «No hay tiempo. No puedo salir». «¿Qué has hecho?». «Lo único que podía. Acabar con ellos. Y contigo, darte la oportunidad de vivir sin esta sombra». Laura intentó acercarse, pero Mateo negó con la cabeza. El suelo empezó a vibrar. La estructura del caserón se debilitaba. Un olor a pólvora y madera quemada llenó el aire. Mateo dijo solo 2 palabras. «Recuérdame bien». Y sonrió. Una sonrisa triste, luminosa, definitiva. Laura corrió, sintiéndose desgarrada. El viento golpeaba su cara, mezclado con el polvo y el humo. Al salir,
Un estruendo retumbó. El caserón se derrumbó. Una nube de polvo se elevó hacia el cielo. Como si el pasado ascendiera en forma de ceniza. Ella cayó de rodillas. El mundo entero olía a fuego, a pérdida, a un final irreversible. En su mano, sin saber cómo, tenía la caja metálica. La abrió. Dentro había una última foto. Ella y Mateo, de niños, tomados de la mano, sonriendo, inocentes, detrás, escrito con letra temblorosa. El amor que nació de una mentira solo puede terminar con una verdad. Laura cerró la caja. Se puso de pie. Respiró hondo. El viento soplaba fuerte. Era frío. Era nuevo. Y aunque su historia había sido construida sobre secretos, traiciones y pérdidas, ahora era ella quien tenía el poder de decidir qué hacer con esa verdad. No había un final feliz, pero sí un final verdadero. Y a veces, ese es el único que vale. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si sentiste cada palabra, cada emoción y cada secreto como propios, te invito a seguirme y ser parte de esta comunidad de corazones que laten al mismo ritmo. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este espacio con otros románticos que, como tú, buscan relatos que se sienten en la piel. Cuéntame desde dónde nos escuchas, desde qué rincón del mundo te dejas envolver por estas historias, porque juntos estamos creando un lugar donde el amor, la pasión y los misterios se viven capítulo a capítulo. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.